Gracias a los asistentes por venir y a los que estáis en casa. Estamos grabando, esto sí, o sea que quedará para el futuro. Bueno, la charla de ahora va a tratar sobre cómo se diseña una instalación farmacéutica y la parte más importante, que es el diseño conceptual, y cómo se lleva eso con la sostenibilidad ahora. Entonces, los pasos a dar, la información que se necesita, arquitectura, layout, consideraciones para equipos. Luego hablaremos de últimas tendencias en la industria si nos da tiempo, tema de sostenibilidad, un ejemplo y una conclusión. Bueno, a ver si soy capaz de hacerlo en media hora, que es lo que quería. Cualquier duda me paráis, ¿vale? Bueno, lo primero y más importante, tenemos que hacer las instalaciones de acuerdo a lo que vamos a hacer dentro. Es decir, no es, oye, tengo un edificio, ¿cómo lo hago? Aunque la mayoría de las veces acabemos llegando a eso, mal que nos sepa, sino que es al revés. Porque así me veis y me ven también los de casa. Ok. Sino que es, perdón, sino que es al revés. Es, ¿qué voy a poner dentro? Y entonces hago el diseño de todo lo que tiene que ir fuera. Entonces, todas las instalaciones se hacen así, lo mismo los servicios y demás. Lo que queremos conseguir es evitar errores. Siempre digo lo mismo, una instalación mal hecha, sí, a base de procedimientos conseguiremos que funcione, pero nos va a costar. Si lo hacemos bien, si yo tengo una zona un sitio para entrar y un sitio para salir, nunca va a haber coste de personal, no voy a tener que poner displays con tiempo, no van a tener que llamar a la puerta, no vamos a tener que poner interlocks, entran por un lado, salen por el otro. Si solo tengo una misma sala que entras y sales, dependeremos de la buena voluntad. Si yo les pongo un sitio para lavar, será más. O sea, todo eso lo tengo que hacer. Y hemos de intentar evitar contaminaciones cruzadas, tema de acumulación de polvo, efectos adversos en la calidad del producto. Por eso es tan importante el diseño desde el principio. Si lo hacemos bien, es más fácil trabajar en esa instalación que si lo hacemos mal. Cuando diseñamos una planta, pues lo primero, ¿por dónde se empieza? Que es la primera duda que siempre nos plantea la gente. Oye, ¿qué hago lo primero? ¿Qué necesito? ¿Cómo voy a empezar? Entonces hay una serie de preguntas, porque lo que hace un buen consultor es que cuando te hacen preguntas tú haces más, a la gallega. ¿Es un proyecto Greenfield? ¿Partimos de un terreno que no hay nada? ¿O partimos de una instalación que ya existe que tenemos que remodelar? Cambia mucho, ¿vale? No se parece en nada un proyecto a otro. ¿De qué formas farmacéuticas tratamos? Vamos a hablar de estériles, si es estéril va a ser llenado aséptico, va a ser selección terminal, formas sólidas, va a haber productos de alta potencia, van a ser productos normales, todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos el diseño. De estas preguntas ahora veremos más detalle. Pasos que vamos a tener que dar. Primero, la información. Sin la información es imposible y cuesta mucho, mucho más de lo que creemos. Después pasar por el diseño conceptual y poco a poco irlo concretando y pensar también en el futuro. Pensar que una instalación, desde cero hasta que la tenemos funcionando, 3 años y medio, fácil. Si alguien dice que menos, es que no lo está pensando bien, porque desde que pones la primera piedra, un proyecto que hay en terreno, hasta que tienes la aprobación, ya digo, menos de eso, si alguien dice 2,5, venga, va, podemos correr mucho, pero bueno. Entonces, cuando tú acabas, claro, de lo que tú dijiste el día 1 a lo que tienes al cabo de 3 años, igual han cambiado las necesidades del mercado. Has de pensar en esas necesidades. No puede ser que acabe la instalación hoy y mañana digas, vamos a remodelarla porque se nos ha quedado pequeña. Entonces, todo eso obliga a pensar. Ahora vamos a verlo. Bueno, ¿qué nos piden las guías, las GMPs también? ¿Vale? Dependerá de dónde vaya. Ahora lo veremos. ¿Qué mercados vamos a vender? ¿Va a haber cambios en la regulación? Lo que ha pasado con el anexo 1. Si yo hago un diseño sin pensar que va a haber un cambio, cuando ya hay borradores y tal en marcha, me estoy quedando desfasado. No puedo hacer algo pensando en la normativa si sé que va a cambiar. La cosa es que cuando ya lo tenga me la cambio. Pero lo tengo que saber y tengo que prever. Cuando tengo todo esto que os he puesto aquí, solo os he puesto las preguntas y ahora voy a responderlas. Empezamos a hacer el diseño. Antes no. Sin información no se puede hacer un diseño. Antes, os hablo de hace muchos años, la empresa donde yo estoy decían, oye, quiero una planta para hacer comprimidos. 15 millones y te la construyo. Ya está, no había más preguntas, no había más.
No puede ser, porque luego lo que había, eso es venderlo con todo el cariño a la China, que es, me pongo de acuerdo en el precio y luego veo que le pongo dentro. No, es, veo que tengo que poner dentro y luego te doy el precio, no al revés. Bueno, pasos para el diseño. Esto os queda aquí. Pasamos desde los requerimientos de usuario que llamamos, que pueden no hacer falta unos requerimientos de verdad, sino que nos vamos a sentar y juntos pactamos lo que llamamos bases de diseño, toda la información que tenemos que recoger para que esto acabe funcionando. Puede ser un estudio de viabilidad, puede que haya, siempre debe haber un diseño conceptual, ingeniería básica, detalle, pasamos ya a la construcción y a la entrega con todas las fases que hay por aquí de validación, equipos y demás, ¿vale? No entro en el detalle, me voy a centrar en la parte del diseño. ¿Y qué es la parte de diseño? Bueno, basados, ya lo llamo aquí requerimientos de usuario, pero normalmente no llega a ese detalle. Necesitamos saber qué procesos vamos a tener. Voy a tener formas sólidas, bueno ya, pero incluso formas sólidas, ¿de qué hablamos? Comprimidos, cápsulas, sobres. Y si voy a comprimidos, compresión directa, va a ir en un lecho fluido, va a ir... Tengo que saber eso porque si no la instalación... No es lo mismo la instalación que vaya a ir todo por compresión directa a una instalación donde tenga que poner lecho fluido o donde necesite simplemente un mezclar, bueno, cambiará mucho. Vamos a ver un poco todas las fases que tengo que tener aquí. Capacidad. No es lo mismo una planta para hacer 100 unidades que una planta para hacer 10 millones de unidades. ¿Verdad que lo veis fácil? Pues a la gente esto le cuesta. Hombre, no, dime tú. No, dime tú cuántas unidades quieres fabricar. Pensaremos si es una línea, si son dos, si son 15, porque cambiará mucho. Y dentro de las líneas, volvemos a mirar al principio, cuando hablamos de los procesos de producción, de qué productos, porque eso será el diseño que tenga que hacer. Luego os enseñaré un ejemplo que se verá muy claro. Y normativa. ¿Dónde vais a vender? Por supuesto, si es una planta para aquí, cumplirá con las límites europeas, pero luego tendremos que ver qué mercados vamos. No, es que iré a Estados Unidos. Pues miremos qué nos pide la FDA. No, es que voy a vender producto en China. A ver qué necesitan los chinos. No, es que voy a ir a Australia. Bueno, por suerte con las PICs hoy día eso está bastante controlado. Pero bueno, aún así, veamos cuáles son las normativas a tener en cuenta. ¿Y cuáles serán los entregables, lo que vamos a conseguir después de este trabajo? Bueno, pues lo más importante, las ideas, lo que tenemos en la cabeza, acabará convertido en un layout, un diseño de una planta. Ese primer diseño llevará implícito, porque uno llega a un diseño a base de lo que pone debajo, flujos de personal, flujos de materiales, flujos de residuos, diagramas de bloques de los pasos que vamos a dar, ya pondremos una lista de qué equipos y qué servicios le vamos a dar, y otra parte muy importante que la gente necesita, de cuánto dinero hablamos. O sea que una primera idea de precio también. Sin la parte inicial, dar un presupuesto es, bueno, por lo menos aventurado, por no decir que os lo da, se lo está inventando. Es verdad que si tú me dices, quiero hacer 30 millones de unidades de sólidos. Bueno, pues mira, hicimos una planta hace poco que hacía 25 millones y costó 12 millones de euros. Bueno, pues tenemos un dato, pero fiabilidad cero. Porque cuando luego entremos en el detalle, es que tus 30 millones son de alta potencia, todo va con aislador, todo va con... Y las otras mías eran de genérico. O al revés, si las mías eran de un producto de alta potencia y las tuyas no, no se parecerá en nada el presupuesto final. Puede costar el doble o la mitad de lo que estamos diciendo. Por eso hace falta layout, flujos y lista de equipos para poder llegar a un precio. ¿Vale? Bueno, visto así parece muy fácil, pero en fin. Cuando tenemos el diseño conceptual, haremos la básica y la de detalle, que es ir dando más información a ese layout para que acabe concretándose. Y a veces, cuando tenemos la de detalle, que es la que sabemos lista de materiales, características, se pueden pedir ofertas a todo el mundo, acabamos yendo a una constructiva. Y dices, ¿y por qué la de detalle no es constructiva? Porque casi nunca cuadra lo que tú pides con lo que te dan. Y quieres tener una ingeniería de lo que te queda al final, lo que llaman as-built, cómo queda construido. Esta también nos hará falta y por eso llegaremos a tener una ingeniería constructiva que será una modificación de la de detalle, mayor o menor en función de los cambios. Si no hay ningún cambio, la de detalle te vale como constructiva, ¿vale? Pero si no, vamos a tener que cambiar. Me explico, cuando digo la de detalle o constructiva, por ejemplo, yo he especificado en mi ingeniería de detalle
que los paneles que voy a poner son de 1,5 metros. Y ahora resulta que los compro de 1,20 metros, porque era más barato y tal. En vez de 42 paneles, que es lo que yo he especificado, tendré que hacer la conversión y decir, no serán 42 paneles, serán 51 más las puertas cambiar. O sea que todos esos cambios es lo que se llama constructiva. ¿Vale? Nada, simplemente para que nos situemos. Diseño. Bueno, aquí es repetir un poco lo que hemos visto con las preguntas y que ya os he adelantado. Tengo que saber la lista de productos, qué requerimientos tienen estos productos. A partir de ahí sabré qué APIs voy a trabajar, de qué potencia, ¿no? Si va a haber segregación. Una vez me dieron una lista, no, quiero 3 líneas más para esta planta. Miramos y los productos que iban a la línea, uno era cefalosporinas, que era una planta de productos genéricos, el otro era una hormona y el otro creo que era un oncológico. Y dijimos, hombre, más que 3 líneas más, lo que tiene son 3 fábricas más. Pero claro, te lo dan, no miras los productos y le haces un diseño de 3 líneas más y te quedas tan tranquilo. Bueno, habrá que mirar eso, segregación a partir de los productos que nos den. Requerimientos de capacidad, lo mismo. Nos tenemos que sentar con los de marketing, con los de ventas y llegar a tener esa capacidad que cada producto nos tiene que dar. Aproximada, inventada, nos da igual si es verdad o no es verdad, porque no queremos que vendan eso. Lo que queremos es, este es el compromiso para estas unidades y la planta la he hecho para estas unidades. Y a lo mejor empezamos con menos cantidad, es decir, igual necesitaremos 3 líneas de compresión al final de todo, pero empezamos con una. Dejo la sala preparada y ya pondré la máquina dentro. ¿Vale? O sea que hacerlo por etapas. Veremos también tamaños de lote. Si tú estás fabricando, es fácil porque repites lo que ya tienes, pero si tú empiezas con algo nuevo, ¿qué tamaño de lote haré? Bueno, pues no es tan fácil, ¿eh? Porque dependerá del número de unidades que vais a producir, de los equipos que tengas. Todo eso es lo que acabamos definiendo. Lleva el dimensionado también de almacenes. ¿Cuántos palés tengo que poner en el almacén? Bueno, depende cuántos productos y cuánto stock quieres tener. ¿Cuánto vas a vender? O sea que todo eso que os estoy contando y que dices, hombre, qué fácil. Bueno, si lo haces sobre un terreno que no hay nada, lo tenemos que ir mirando. Siguiente, procesos. Como yo os decía, tenemos los productos, pero además nos tienen que definir los procesos. ¿Por qué? Porque en función de estos procesos y en función de lo que me pida la normativa aplicable, yo tendré unos requerimientos. Y estos requerimientos nos llevarán a lo que llamamos memoria preliminar, donde escribimos todo eso. Oye, mira, vamos a hacer esta planta para estos procesos, con estas cantidades, con estos productos, con estos determinados servicios que va a hacer falta. Agua va a tener que ser ATEX, que no sea explosivo. Voy a necesitar, todo eso lo tenemos que definir en esta memoria, porque el diseño será muy diferente. Con todo eso inicial, acabaremos haciendo el diseño conceptual, donde llegaremos a tener unos layouts, ¿vale? Donde esté esto. Hay quien hace unas burbujas y luego lo convierte en conceptual. A mí me gusta ir directamente al conceptual, porque cuando haces las burbujas tienes las salas y los pasillos y las conexiones, no es tan fácil. Y acabaremos teniendo después todo el detalle de lo que hemos hecho. A ver, parece pesado, pero hay que escribir todas las cosas, porque luego uno no se acuerda. No es la primera vez que pasa que has hecho el diseño con un equipo, acabas, se va esa gente, vienen otros nuevos y dicen, oye, habéis diseñado mal. No, no, es que habíamos diseñado para una serie de cosas que ahora estáis cambiando. Hubo unos que empezamos a hacer unos argelinos, una planta de sólidos, a mitad proceso pasó a ser una planta de LVP, de parenterales de gran volumen, porque al final era lo que tiraba allí. Y cuando estábamos acabando la construcción, no ya diseño, la construcción, decidieron que querían hacer llenado aséptico de pequeño volumen. Hombre, lo podemos arreglar, pero la planta es otra. Ahora resulta que además tiene jeringas precargadas y otra serie de cosas que nunca ha tenido. Pero bueno, para que veáis que las cosas evolucionan y por eso lo de la memoria y decidir qué se pone y cómo se pone también es fundamental. Usamos siempre ahora el 3D, perdón, el 3D, ¿vale? Que veis, estos serían los conductos, las tuberías, porque eso cuando luego haces la construcción ya lo tienes aquí y ves si es que hay interferencias. Antes, cuando no usabas el 3D y usabas solo 2D, la gente llegaba y decía, oye, me has puesto que por aquí pasa un tubo de agua y tengo el del aire, ¿qué hago? Ahora todo eso con el 3D se ve. Perdón, me voy para atrás en vez de para adelante. Vamos a las preguntas de antes. Ya hemos visto los pasos, las que decíamos
de qué tipo de proyecto hablamos. Bueno, lo primero, si es un proyecto que llamamos Greenfield, empezando desde cero. Tú tienes un terreno, bueno, pues lo primero que pediremos es, ¿cómo es el terreno? Algunas veces va al revés. Hacemos el diseño y luego compran el terreno. Bueno, pero a veces tienen ya un terreno y dicen, ¿me cabe aquí? Bueno, en función de cómo sea el terreno, pues tendremos que hacer la planta plana, que es lo mejor, porque es lo más barato, o a lo alto. Entonces, esto dependerá. Perdón, me he ido una para allá. No. Dependerá. También depende del precio del terreno. Ya sé que parece una tontería, pero hemos hecho en Bangladesh, que el terreno es carísimo, porque es un país que está un tercio bajo el agua y cuesta horrores, un edificio que eran pisos de 200 metros cuadrados, hicimos 9. Y la fábrica fueron 9 pisos, uno encima del otro. ¿Es lo mejor? No, pero es que era el terreno que tenían. El edificio más alto de Asia de farmacia. Bueno, muy bien, pero no era fácil y además no es lo que buscábamos. Pero si no te cabe, pues has de ir a eso. Otro punto que yo os decía, productos. Ya os he adelantado, ¿es estéril? ¿No es estéril? ¿Cómo es de activo? ¿Qué procesos de producción vamos a seguir? Dame la lista, porque esto me llevará a segregaciones posibles. Va a ser dedicada. Pocas veces nos ha pasado, pero alguna vez hemos dicho, esta planta es solo para un producto. Te soluciona la vida, porque no tienes que empezar a pensar en contaminaciones cruzadas, en temas de limpieza entre productos. Bueno, es mucho más sencillo. Diagramas de flujo, al menos un mínimo tenemos que tener, saber cómo va a ser la producción, porque si no, no puedes hacer el diseño. Hay que tener en cuenta todos los pasos que vamos a dar. Oye, es que entre este paso y este paso vamos a tener que dejar el producto 2 días. Bueno, muy bien, pero ¿dónde lo dejas? ¿Cómo lo dejas? Ah, no, es que yo pensaba, todo eso hay que preverlo, porque si no, nos tumbará lo que estemos diseñando. Es que hay que transferirlo a un tanque intermedio, habrá que prever el tanque intermedio. No, es que va a ir con un tanque con ruedas, tendremos que pensar por dónde pasa ese tanque con ruedas. No, es que va a ir por el piso de arriba. Bueno, todo eso hay que irlo pensando. Tamaños de lote, lo mismo. Hay que ir mirando y no siempre es tan fácil para llegar a hacemos lo que llamamos un estudio de capacidad, que es llegar a ver cuál es el tamaño del lote ideal y cómo conseguimos la máxima eficiencia. Al final no puedes tener infinitos tamaños de lote. Si tienes 100 productos no puedes tener 100 tamaños de lote. Has de intentar agrupar. Y los equipos a veces te iría bien un tamaño un poco más grande y el otro uno más pequeño. Has de buscar un consenso o tener a lo mejor 2 equipos que nos ha pasado de distintos tamaños, unos para unos lotes y otros para otros. Pero tenemos que llegar a eso. Bueno, al final esto nos llevará también, como veis estoy hablando en paralelo de tamaño de lote y de equipos, va ligado. Velocidades de máquina, no puedes poner una máquina que vaya tan rápido que en una hora te hayas pulido la producción de un mes, porque estás tirando el dinero, búscate una máquina más lenta que costará menos y que al final, pues en 3 días o en 5 tengas la producción del mes y no en una hora. Hay máquinas rapidísimas, carísimas, pero bueno. Habrá que tener, no, la idea no es que lo leáis, está hecho pequeño a propósito. Habrá que ver todos los pasos, ¿vale? Desde el principio, los distintos elementos que entran, que está en amarillo, en cada una de las fases para tenerlo todo esto cuantificado. Bueno, esto es mucho detalle, no es necesario. Cuando hablamos del estudio de capacidad, aquí está descrito desde la limpieza con el SIP si es que procede, Steam in Place, Clean in Place, todo el tema de montaje de línea, el tema, todo eso lo tenemos que tener previsto para ver cuántos lotes nos caben. Porque es que un liofilizador, bueno, si el proceso de liofilización me dura 3 días, pues voy a tener que tener bloqueado ese liofilizador 3 días. Y si tengo que hacer X productos, es tan fácil como dividirlo. ¿Vale? Pero tengo que tenerlo todo esto previsto. Lo que he hablado de la filosofía de diseño, lo ideal es que sea plano, pero no siempre se puede, y a veces tienes que hacer en vertical, y a veces normalmente hacemos una cosa mixta. Abajo un piso, encima pones el piso técnico donde pones todos los climatizadores y demás, encima pones el laboratorio, que pesa menos, bueno, todo eso te permite ahorrar porque normalmente el terreno suele ser una de las partes también más caras de hacer, ¿eh? Un modelo mixto, aquí tenéis un ejemplo de un layout donde veis que el almacén está debajo. Esto es una planta en Bangladesh, por eso también la veis así congestionada, pero bueno. Hay una planta de producción, piso técnico, otra de producción y otro piso técnico. Y además, como el terreno hacía una bajada,
la entrada está a distintos niveles. Por un lado, los camiones iban al almacén y era planta baja, pero es que el piso de producción no se ve bien, pero en la foto de aquí arriba, en el diseño, la gente entraba andando por el piso de producción, porque estaban a distintos niveles, hacía bajada al terreno. Bueno, a veces se busca esa idea de aprovechar al máximo esto. Otra parte importante, oye, ¿qué salas te van a hacer falta? Hay que sentarse y hablar. El otro día estuvimos visitando una empresa que tenía una sala para filmar temas de internet, anuncios y demás. Pues si esto no lo sabes, cuando haces el diseño no la pones. En países musulmanes, la sala de rezar. Y la tienes que tener prevista. Has de saber, ahora que hablo de países musulmanes, bueno, muy bien, vestuarios, ¿va a haber hombres, va a haber mujeres? No, aquí solo hombres. Ya lo sabes y lo prevés así. O no, aquí va a haber hombres, mujeres, jefes, visitas, tienes que hacer 4 vestuarios diferentes o 5 porque vienen todos estos. Bueno, pues si te lo dicen de primeras, tú ya lo sabes y lo pones. Si no te lo dicen, cuando has acabado te toca cambiarlo todo. Lavabos, restaurante, ¿voy a tener que poner una cantina o no? Pensad que uno se encuentra con todas las posibilidades. Y cuando digo cantina, no, es que la tiene en la central. Ah, bueno, vale. Sí, porque es algo totalmente nuevo que hay que hacer de cero. ¿Me va a hacer falta una sala para formación? No, porque la tenemos en el edificio de oficinas. Todo esto lo tenemos que saber cuando hacemos el diseño, porque ya veis que estoy poniéndole complicaciones, pero si no lo sabemos, no podemos hacer el diseño bien hecho. Número de personas. ¿Cuántas personas va a haber en cada sala? En función de la máquina necesitaría X personas, en función de las operaciones, lo tenemos que prever. A ver, no vendrá de luego uno más, uno menos, pero no es lo mismo un vestuario para 5 personas que para 500. Si no lo preveo, voy a encontrarme con un problema cuando luego empiece a trabajar. ¿Vale? También lo tengo que prever. Y los tiempos de operación y los turnos. No, van a ser 500 personas. Ah, pero todos a la vez. No, en 3 turnos. Bueno, el diseño es diferente. Servicios, lo mismo. Agua. No, es que ya tengo agua, simplemente pones la tubería y ya está. O no, tengo que tener el sitio para producir el agua. Todo esto, como veis, es esas preguntas que yo he puesto al principio, irlas respondiendo para intentar poder llegar al diseño. GMPs, ya lo he tratado. Equipos. Hay quien utiliza equipos que tienen una planta vieja y que los quiere mover. Bueno, pues sepámoslo, porque esto es algo que también será más fácil. Ya tengo el diseño exacto de la máquina, sé los servicios, sé las cantidades, lo preveo todo y luego la muevo. Construyo y luego la muevo. Suele ser lo más eficiente. Yo hago la construcción y empiezo con esto. Si voy a poner equipos nuevos, eso sí no quiero gastar, perdón, uso el existente el primero. Si quiero ser eficiente, pongo los equipos nuevos, empiezo a trabajar y cuando ya está trabajando eso, luego traigo los viejos, porque ya puedo sacar la producción y no tengo que empezar desde cero. O sea que eso me permite. Pero bueno, tendríamos que verlo. Estrategia de contención, dependiendo de lo activo que sea el principio activo. A veces en una instalación existente me toca rehacer las cosas para contemplar una contención que desde el principio no tenía. Bueno, si lo sé desde el principio, mucho mejor y más fácil. Y cualquier otro requerimiento. Oye, lo preguntaba antes, lo paso rápido. ¿Lavandería? No, voy a tener un servicio externo. O sí, necesito yo tener mi propia lavandería para zona limpia, para zona no tan limpia, quiero separado. Todas esas cosas las tenemos que ir poniendo. Cualquier requerimiento que nos digan del tipo de material que quieran, marcas. Oye, es que yo he trabajado siempre con tales climatizadores. Bueno, pues contemplaremos eso. Mis líneas de llenado son siempre tal marca. Bueno, pues lo lógico es seguir con esa marca. No tendrás una de cada tipo por todo lo que significa luego de conocimiento de la gente de mantenimiento y demás. Vale. Ya sabéis todas las preguntas. Recapitulando un poco, al final la instalación, y esto vamos un poco a la parte teórica, la podemos hacer con 3 conceptos. Normalmente es un mix de los 3. Proteger el producto, proteger a la persona o el ambiente. Ya digo, normalmente se hacen las 3, pero si hablamos de un producto estéril, aséptico sobre todo, mi principal preocupación será proteger el producto. A la que empecemos con temas de actividad o productos que sean sensibilizantes, me tendré que preocupar de los otros 2 factores, del personal y del ambiente. Bueno, en cualquier caso, son temas que tengo que tener presentes. Siempre diseñaremos con capas, ¿vale? El corazón de mi producción es lo más
de más alta clasificación y siempre haré las operaciones en aquellas salas con el mínimo grado. Si yo puedo hacer algo en no clasificado, no lo haré en clasificado. Si puedo hacer algo en grado D, no lo haré en B. Siempre así. Por eso también hablamos de que los equipos, todo lo que yo pueda dejar fuera, lo dejaré fuera. Es muy normal ahora, bueno, no quiero decir la instalación que tenéis aquí, ahora no sé cómo es, pero cuando uno tiene un bombo de recubrimiento, antes el bombo estaba dentro de la sala clasificada. Bueno, antes ni clasificada, pero bueno. Ahora el siguiente paso fue clasificarla y tenías todo el bombo de acero inoxidable, pulido, perfecto, los motores, cuidado. Ahora, ¿qué se hace? Todo eso, el bombo de recubrimiento se lleva afuera y dejas dentro la boca de carga. Punto. Es lo único que tiene que estar clasificado. Todo lo demás no hace falta. Una vez, unos en uno de estos países nos pidieron, queremos un liofilizador dentro del grado B. Solo necesitas la boca de carga. No, porque necesito toda el área técnica que esté dentro. Bueno, le dijimos que era imposible, pero lo quería, e insistía. Me lo recubres todo y pulido. Digo, no, olvídate que estamos haciendo un invento que no vale. Todo lo que se puede hacer en zonas de menor clasificación, hagámoslo así. Además es más barato, mucho más barato. Cuanto más pequeña sea la sala, mejor. Lo veremos también luego en tema de sostenibilidad. Lo que decimos, separaremos en segregación zonas GMP de no zonas GMP. Algún cliente con el que hemos trabajado tenía las zonas de reunión, las salas de reunión, tú llegabas a verle para venderle algo y lo primero que hacías era cambiarte. Te vestías de grado D, entrabas dentro del grado D y te reunías con ellos. Yo no tengo que hacer nada en grado D. No, es que la sala de reuniones está dentro. Bueno, pues sácala y reunámonos fuera. Que a lo mejor tú tampoco tendrías que estar ahí, si a lo mejor no has de estar en producción. Bueno, pensemos bien qué zonas son GMP y qué zonas no son GMP, porque esto nos va a llevar a ahorros. Siempre en la mínima clasificación hemos de evitar la contaminación cruzada con flujos, como pone aquí, unidireccionales. Da igual que sean en U, que entres por un lado, des toda la vuelta y vuelvas por el mismo, o que sean directamente. La cuestión es que evitemos en lo posible que sean flujos de ida y vuelta. Siempre entradas por un lado y salidas por otro. No siempre es fácil, pero intentémoslo, porque es lo que os decía. Entradas y salidas separadas ayudan mucho a evitar contaminación cruzada, mezclas de materiales, todo este tipo de cosas con un buen diseño. ¿Qué nos ayudará a la obra civil? Bueno, a veces nos ha pasado, aquí abajo veis a la derecha este plano con columnas. Dices, hombre, ¿para qué quieres las columnas? Porque es que cuando acabas de tener tu diseño precioso, te ponen las columnas y te cae en medio de donde has puesto el pasillo. O te cae en medio de donde tienes la máquina. Entonces, hacemos normalmente un primer esquema y lo siguiente que decimos antes de poner ninguna máquina es, dame unas columnas que yo pueda ajustar a las salas que estoy previendo, porque si no lo voy a tener que hacer luego. Otro tema que tendremos que mirar, que no os he dicho, pero está aquí, temas de normativa civil, antiincendios. Porque nos pasó una vez que cuando teníamos todo cuadrado con las columnas, los pasillos y entraba milimétrico, además había un piso de arriba que alimentaba el piso de abajo, todo puesto, llegó el de tema antiincendios y dijo, no, de aquí a aquí hay más de no sé cuántos metros, tienes que abrir una puerta de emergencia aquí, otra aquí y otra aquí. Con lo cual hubo que cambiarlo todo, cambiar los pasillos y volvimos a rehacerlo todo. ¿Vale? O sea, que veáis que las cosas las tenemos que prever lo antes posible porque nos ayudará a hacer el diseño más sencillo. Diagramas que tendremos, los de flujo, todos los distintos materiales. Esto también, cuando digo todos los materiales, pensad en todos. Una vez en un proyecto teníamos un problema de cómo llegaban las muestras a control de calidad. Y hablamos de un país que en verano la temperatura estaba en 50 grados prácticamente. Claro, no, la sacas por la calle y luego vuelves por el otro lado y vamos a buscar otro sistema. Acabamos conectando el piso de abajo con el de arriba, con un ascensor y con eso conseguimos evitar el problema. Pero de primeras, el flujo salía por la calle, daba una vuelta enorme. Bueno, pensemos en eso. Otra vez, en otro sitio, ¿cómo entran las placas de muestreo dentro de la zona? No lo hemos pensado. Hombre, busquemos la vía. Pensemos siempre en ese tipo de operaciones que cuando se diseñan bien es muy fácil. Y si no, hay que hacer chapuzas luego. Y acabar entrando por el vestuario con no sé qué. Hombre, ya tienes la planta existente, bueno, está bien, pero en principio intentemos que no. ¿Vale? Aquí distintos diagramas de burbujas que yo os decía y demás.
los 3 tipos de SaaS en función del tipo de producto, lo daremos ahora. Aquí tenéis, esto fue una remodelación en China de una planta de fabricación de colirios. Esto ya es el resultado. Fácil, ¿eh? Cuando se ve así, dice Juan, es más fácil de lo que veis, sobre todo cuando se ve por partes. Primero que hicimos fue ver lo que había y cómo lo diseñábamos. Distintas clasificaciones, grado A en las líneas de llenado, grado B todas las zonas circundantes, grado C las zonas de fabricación y D las auxiliares, y lo veis por los colores. No era así, ¿eh? Esto es el resultado final. Ah, vale, pero ¿y cómo entramos? Bueno, empezamos a pensar, las personas, cómo entran las personas al almacén, cómo entran las personas desde fuera, las de zona clasificada, cómo hacemos que entren las materias primas. Pues bueno, entran por el almacén, luego les damos 2 días de entrada para que sea lo más eficiente posible. Lo mismo el material primario, cómo lo entramos y por dónde, pues aquí habrá un SAS, aquí le vamos a poner por ahí, este lo cargamos por el otro lado. Lo mismo el packaging secundario, todo el material de acondicionado. Perdón, que me he ido uno. Aquí el producto, tanto los residuos como los sacaremos en la línea roja, cómo pasaremos el producto fabricado a las líneas a través de tuberías, por eso está discontinuo, y el producto luego acabado como llega al almacén también a partir de ahí. Y al final es todo este lío que yo os he enseñado y que dices, bueno, difícil. Por partes es más fácil, sobre todo pensándolo poco a poco. Aquí no se ve, había 2 niveles para las personas porque no era fácil, había gente que se cambiaba arriba y gente abajo, pero bueno, no he querido entrar en el detalle. Equipos. Bueno, hay que ver también los equipos y las tecnologías que hay que usar. Hay un tema económico detrás muchas veces. Alguna vez que alguien dice, bueno, yo esto quiero con aislador. ¿Pero estás seguro qué producto vas a usar? Bueno, no lo sé, pero por si acaso. Pensad que el decir con aislador o con RAPs puede haber una diferencia de un 0. ¿Qué es un 0? Pues de 300.000 a 3 millones. Eso es un 0. Y claro, si no te hace falta, ¿qué ganas, no? De invertir 3 millones en algo que podías tener por 300.000. Ya digo, depende de la línea, depende de tal, pero en un proyecto la diferencia era entre 300.000 y 3 millones el precio. Bueno, veamos de verdad que nos hace falta. Lo mismo en cuanto a equipos. Estamos hablando ahora con una gente que está trabajando con un producto que no es estéril. No, es que ahora me lo exigen estéril. Meto la máquina en flujo laminar y arreglado. Hombre, la máquina bien no va a ser lo mismo, porque la puedes esterilizar. No segrega partículas. ¿Estás seguro que puedes poner los controles? A lo mejor vale la pena cambiar de máquina. Bueno, que veamos que no es bien lo mismo. Pues esto tenemos que verlo. Algunas veces, la otra cosa que pongo por aquí, casi lo primero que tenemos que mirar antes de cerrar el diseño, antes de hacer la ingeniería, es la máquina. Hombre, ¿y eso por qué? Pues porque una máquina te puede tardar desde que tú la pides hasta que haces el FAT 24 meses, 36 meses, depende del equipo que sea. Claro, fijaos que yo os he dicho que una planta 3 años y medio, 3, si ya el equipo te tarda casi eso, comprémoslo ya. O sea que a veces lo primero que hacemos con el cliente es discutir el tema de capacidad y llegar a comprar una línea. Entonces compran la línea que saben que se entregará en 20, 24 meses y mientras tanto vas haciendo el diseño ya teniendo la línea definida. ¿Vale? Por eso el consejo de que cuidado con las fechas de entrega que pueden ser limitantes. Aquí, esto, bueno, habéis visto en los planos y demás. Esto lo he querido poner, aquí está. Es un vídeo en Bangladesh. Esto no es normal, por eso es un vídeo que lo veáis. Es un agente que se decidió a ver si el diseño conceptual iba bien. Entonces, en el tejado de donde estaban, construyeron por span todas las paredes que les habíamos diseñado, y esto es un reactor con ruedas, como veis, son las ruedas, los 2 señores que lo llevan. El reactor son las medidas que son, porque es con agitador, y miran si pasa por los pasillos que les hemos diseñado. Y miran si entra en la zona de lavado. Y miran, ya os digo, no es normal esto, ¿eh? Lo he puesto aquí como gracia, les pedí permiso. Oye, ¿me pasáis los vídeos que habéis hecho? No lo he visto nunca en ningún lado más que aquí. Pero bueno, tiene su gracia ver que alguien mira cómo va el diseño conceptual. Lo más normal, y tampoco os lo voy a pasar entero, es que como ahora se hace con 3D, se puede hacer una revisión del 3D, como pone aquí. Haces un diseño y luego miras
con detalles y llegas a ver si la persona puede girar. Miras a ver qué espacio queda detrás de los equipos, porque puedes llegar a un nivel, bueno, de detalle grandísimo. Esto es una planta existente, hecha en 3 cantos, que hay unos cuantos laboratorios, si no doy pistas, pero bueno, que veáis que se llega al grado de detalle que uno quiera. Estos son los tratamientos, las unidades de tratamiento de aire. Aquí tienes algunos tanques. O sea, que llegas a tenerlo todo como para ver si puedes pasar, si no puedes pasar. Eso que han hecho esta gente con las paredes, hoy día con el 3D no hace falta. Bueno, lo quito porque tampoco hace falta. Bueno, este es otro, se lo pongo este que como es el curioso y no lo vais a ver en ningún sitio más. Esta gente aquí estaba probando lo mismo. Si con el transpalé eran capaces de mover algo por los pasillos, ahora no me acuerdo qué era, y ver si podían girar, porque tenían dudas. Bueno, pues como veis han construido toda la instalación. Estos son los MAL, los airlocks de materiales, veían si podían pasar, maderas como veis, por span, y aquí el hombre con su carga y viendo que sí, que podía y que giraba, hecho a medida. Pintaron en el suelo las rayas antes de construirlo. Bueno, nada, simplemente que lo veáis. Como gracia. Ok. Sostenibilidad. A ver, la charla de hoy tenía una parte que es el diseño y otra es la sostenibilidad. Vamos a ir rápido, pero bueno. Tenemos estos objetivos de sostenibilidad. Normalmente cuando uno habla en el mundo farmacéutico de lo que llaman ingeniería sostenible o green engineering, estamos hablando de que vamos a cumplir con los objetivos 7, 11 y 13, sin entrar en más detalles, el green engineering. Parte de lo que hacemos y de lo que se puede hacer es lo que llamamos la Smart Clean Room, las salas blancas inteligentes. No vamos a dedicarle mucho rato porque podríamos estar 2 horas hablando del tema y no las tenemos. La diferencia entre lo que se hace normalmente en un proyecto que es el modo convencional, que es una cantidad de aire diseñada estándar, 40 renovaciones hora, 60 renovaciones hora, y que se hace en base a experiencia. Hay unas guías de ISPE que te lo recomiendan, pero la normativa no te pide nada. Y tú tienes en cuenta eso, diseñas y tira. O la otra que ponemos aquí, que es lo que llamamos la sala blanca inteligente, que es un tratamiento de aire que tiene unas renovaciones hora variables. No tiene siempre 60, 80 o las que yo haya diseñado, sino que en función de temperatura, humedad, sobrepresión y partículas, me pone las renovaciones para que siempre cumpla. Está midiendo constantemente estos parámetros. Dices, hombre, ¿y el riesgo? No riesgo ninguno, porque las partículas las estás midiendo y siempre están bien. Entonces, lo que acaba pasando, aquí tenéis muy rápido el esquema, va bajando muy poco a poco. Tú haces el diseño igual, 40 renovaciones hora, o 60 o las que toque. Va bajando poco a poco, mientras no hay actividad, y se pasa mucho tiempo en el modo este que llamamos eco, con menos renovaciones hora. En el momento que hay una perturbación puede ser que abra una puerta y caiga la presión. Puede ser que haya una actividad que suban las partículas. Inmediatamente, y veis qué rápido reacciona, se va arriba y se pone en el diseño. ¿Cuál es el riesgo? Ninguno, porque estoy midiendo partículas, estoy midiendo presión, estoy midiendo temperatura, estoy midiendo humedad, con lo cual siempre cumple. Bueno, hay un ahorro, que es la parte importante, pues hasta el 77% hemos visto en un proyecto que hemos hecho recientemente en tema de consumo eléctrico, con lo que eso significa económicamente. El cambio de filtros, si pasa menos aire, los tengo que cambiar menos. Y todo lo que serían los servicios que alimentan la climatización también baja más de la mitad. Bueno, es muy interesante. Y además ahora lo estamos haciendo en alguna instalación que ya existe, porque al final, si la inversión es pequeña, se recupera a cabo de lo que sea. El tema de usar el Fluid Dynamics, que es esto que veis, son imágenes de flujo de aire hecho por ordenador. Esto va muy bien porque tú puedes poner las sondas donde toca en base a los flujos de aire, no tienes ningún error. Perdón, he ido muy rápido. Nada, simplemente eso. Consigues optimizar el diseño porque te pones las renovaciones que sean en este diseño. ¿Vale? Esto es otro elemento que se utiliza. El tema de reducir los consumos a base de calderas que recuperan el calor, enfriadores y bombas de calor igual, sistemas de clima
también más eficientes, el uso de agua para inyectable fría, que también lo vemos cada vez más en el mercado. Antes, cuando era por destilación, todo era caliente. Ahora hemos visto unas cuantas instalaciones que todo es frío, con el ahorro que hay en eso. El tema que ya hemos comentado de reducción de la sala blanca, lo mismo, solo lo que tiene que ir dentro, dejémoslo dentro y reducirlo al mínimo. De un tanque de 10.000 litros, lo que necesito dentro de la zona blanca es la boca de carga, nada más. Y la boca de carga si es que voy a abrirla, si no casi ni eso, ¿vale? Hay quien pone todo el tanque. Lo que estamos viendo ahora es que hacen una sala pequeña donde ponen solo esa parte del tanque que afecta. Luego también es algo que solemos aconsejar, es evaluar la huella de carbono. ¿Y por qué? Porque sabéis que todo lo que se controla ya de momento tiende a mejorar solo porque lo vas a controlar. Aunque no tengas mucho, ya te cuestionas las cosas, pues bueno, es algo interesante de hacer. Y luego, y muy rápido, irse a sistemas sin papel. También es algo que estamos intentando. Maximizar la eficiencia, sea la ingeniería, esos diseños que habéis visto 3D, hoy día no se imprimen, te los paso, te los miras, sino que directamente te lo paso por ordenador, corriges en el ordenador lo que sea, me lo devuelves, lo cambio, te lo envío y lo firmas. Y acabado. Y lo mismo en la validación, que también cada vez más vemos este tipo de sistemas en marcha. Ejemplo, me he comido algo más de lo que quería, pero el ejemplo, esto es un caso real de una planta que diseñamos y que luego al final no se llegó a construir, pero hicimos el diseño. Entonces, para que veáis, estamos empezando a responder las preguntas. Es una planta nueva. ¿Qué productos? Nos dieron toda la lista con las unidades, que eso ya está bien, que iban a fabricar de eso. Oye, y bueno, ya tenemos, hablaban de 700 millones de formas sólidas, 56 millones de inyectables y un 10% de incremento a lo largo de los siguientes 5 años. Bueno, pues esas fueron las bases de diseño. Luego lo venderían o no lo venderían, pero ya teníamos unas reglas de juego. Oye, ¿y dónde lo vamos a hacer? Y nos pasaron esta foto. En África, en mitad de la nada. Dices, a ver, pero dame pistas. Es esto. Lo hacemos más grande y este es el terreno. ¿Tendremos bastante con 64.000 metros cuadrados? Y pues hombre, así de primeras con estas unidades, pues no lo sé. Vamos a hacer el diseño conceptual y lo vamos a ver. Ahora mismo puede que me quepa, puede que no me quepa, y ese es el terreno. Bueno, lista de productos. Lo primero que vimos es lo que yo os decía. Bueno, dame la lista. Cuando lo miramos, lo primero, y no se ve muy bien, pero es ampicilina, amoxicilina, hombre, betalactámicos. Esto ya no es tan, no hablamos de una planta a lo mejor. Bueno, siguiente, una serie de formas sólidas genéricas. Y lo siguiente, unos inyectables estériles y unos retrovirales también sólidos. Estos eran los productos que nos pasaron. Entonces, y sus unidades. Lo primero, los betalactámicos aparte. Lo siguiente, viendo los retrovirales, vimos que al final eran productos genéricos que no tenían mayor dificultad. Pero bueno, hubo que evaluarlo y decidir que eran así, porque de primeras, a ver de qué hablamos. Bueno, ya lo hemos visto. Y los otros son inyectables. Entonces, la decisión, por facilidad, decidimos ir a 3 plantas. Una de betalactámicos, que había inyectables e inyectables, creo, ahora lo veremos. Y las otras 2, una de sólidos y otra de estériles, pero fue por facilidad. Puede haber la misma planta, sólidos y estériles, ¿eh? No es algo incompatible, siempre que los productos sean compatibles. Lo que os decía yo de tener por lo menos una pista de cuáles son los procesos de fabricación, porque si no, entonces ahora vamos a mirar el de sólidos, pues tenemos una parte que va por granulación seca, otra granulación húmeda, otros son comprimidos recubiertos y algunos son cápsulas. Bueno, pues aquí tenemos los distintos pasos, si damos más o menos, bueno, hemos de saberlo. Lo siguiente es que empezamos a ver cada uno de los productos que nos daban, por dónde iba. Entonces, íbamos poniendo por granulación húmeda, el 1, el 4, el 5, el 6, el 9 y el 11. Y así íbamos sabiendo qué cantidades, porque acordaos que la lista tenía cantidades, de cada producto yo iba a poner por granulación húmeda. Y esto me lleva también ya a empezar a pensar en los equipos. Esto va a ser un lecho fluido, esto es un compactador, esto un mezclador. Ya tenemos la masa que voy a fabricar, vamos a llevarlo a comprimidos, cuáles son solo comprimidos, cuáles son recubiertos y cuáles cápsulas. Lo mismo, aquí necesitaré una máquina de comprimir, aquí además un bombo de recubrimiento y en esto
una máquina de llenado de cápsulas. Vamos a buscar un ejemplo, el producto 5, creedme, no lo veis en la lista, pero estamos hablando de que es un comprimido recubierto, que va por donación húmeda, que hablamos de casi 28 millones de unidades año y el peso es 1 gramo. Bueno, un producto, da igual, no digo el principio activo, pero no hay muchos comprimidos así tan gordos, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a mirar los equipos y vimos que como lecho fluido, que es como se hacía en este caso, porque hemos dicho que tiene que ir por ahí, en húmeda con lecho fluido, al ser un producto que es tan grande el tamaño, nos vamos al de máxima capacidad. Buscamos un lecho fluido de esta marca, da igual decir cuál es, el modelo 3000. Normalmente cuando uno hace un diseño ha de buscar una máquina que exista, porque si se la inventa, luego va a tener problemas. ¿Vale? Entonces dijimos, en el mercado ahí está, la usamos. A lo mejor buscas otra marca y te iría igual de bien, ¿eh? Pero al menos sabemos que existe una y es la que podemos emplear. Una vez tenemos decidida la capacidad, tamaño de lote, 900 kilos, que nos caben aquí. Y vamos a hacer 31 lotes al año. Hombre, 31 es un número razonable. Claro que podíamos hacer más, pero mirad que estamos usando el equipo mayor. O sea, si digo, hombre, en vez de 31, si hago el doble de tamaño de lote, me iré a la mitad, a 15, 16 lotes. Ya, pero es que el equipo ya es un señor equipo. ¿Vale? Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Si me saliera que tengo que hacer 500 lotes al año, estoy haciendo mal, porque es que no puede ser que me salga 500 lotes al año. ¿Vale? Bueno, lo mismo haríamos con la máquina de comprimir. Ya hemos visto que es un comprimido que va a muchas unidades, pues 400.000 por hora es la que se decidió. Y en la máquina de comprimir, pues buscamos un lote entero que quepa en una máquina, de recubrir, perdón, 1.000 kilos. También hay que saber cada país cómo funciona, porque trabajando con gente de Vietnam, nos decían, no, yo quiero cada vez hacer la mitad del lote y luego lo junto. No me busques máquinas tan grandes, que no me interesa. Bueno, hay que saberlo antes de ponerse a hacer todo esto. Pero, en fin, en este caso hablamos de un país africano y nos permitían jugar un poco a nuestra manera. Lo mismo para todos los productos, ¿vale? Entonces, ahora os he puesto el producto 5, hicimos lo mismo para cada uno. Y entonces tú vas sabiendo qué tamaños de lote, qué productos, qué equipos. Tratas de combinarlo. Si el lote me sale de 850 kilos, pues mira 900, porque al final me interesa que sean parecidos a este. Tengo que definir cuántos días al año se va a trabajar, depende del país, cuántos turnos, depende también del tipo de fabricación, cuántos días siempre vamos a dejar una capacidad de producción que no será al 100%, porque siempre habrá paros, habrá momentos que hay que parar, y me saldrán una serie de horas, ¿vale? Aquí decidimos tener 40 días de paro por mantenimiento y vacaciones, más un 70% entre que preparo, me pongo y demás. La eficiencia nunca es el 100%. Lo mismo en cuanto a las máquinas de comprimir. No le vamos a dar el 100% de capacidad a la máquina porque tendré cambios de formato, tendré limpiezas, tendré validaciones, tendré una serie de acciones que no van a estar al 100%. Entonces damos normalmente un 75%. La máquina que produce, como hemos visto de salida, 400.000 unidades hora, un 75% se nos queda en 300.000. Para las cantidades de productos que tenemos, hablábamos de 2 máquinas de estas de 400.000. Que son 2.464 horas por año. Todo eso lo tenemos en cuenta. Miramos la capacidad que hace falta anual. Como veis aquí, no entramos en detalle, pero simplemente que sepáis, el año primero, estaba pensado fabricarlo para el año 2020, ya digo que al final no se hizo, me queda un 60%, que es lo que pone aquí debajo, de capacidad libre. Al año siguiente, con la previsión de crecimiento que tengo, me queda un 45,5. Al otro un 22, al otro un 10 y el último año ya tengo la capacidad toda ocupada. Entonces, este ejercicio se hace siempre. Como os decía, yo tengo la fábrica construida, pero a lo mejor las otras máquinas, porque aquí hablo de 2, meto una y la segunda no la pongo hasta el cabo de los 3 años que me pone aquí. ¿Vale? Todo esto se hace con todos los procesos. Con la granulación húmeda lo mismo. Estoy poniendo un equipo grandísimo, el de 1.200 kilos máximo, que es el de 900 para mi lote, y veo que tengo 3 equipos de estos, pero luego tengo uno más pequeño, porque según qué tamaños de lote no los puedo hacer aquí. Si es de menos de 300 kilos, no podré hacerlo. Entonces busco otro equipo más pequeño para el lecho fluido. Lo mismo, estoy mirando que el primer año tengo capacidad, bueno, el pequeño, que es el de arriba, tengo mucha capacidad sobrante, pero menos de una máquina no puedo poner.
el de abajo, que son las 3, tengo mucha capacidad el primer año, pero al final solo me queda un 10%. Bueno, voy rápido, que sepáis que esto es lo que voy a ir haciendo, y acabo llegando a cuántos equipos necesito. 4 lechos fluidos, 3 máquinas de recubrir, 4 comprimidoras, 1 de cápsulas y 4 de blister. Todo eso sale de todo el ejercicio que habéis visto que he estado haciendo. Vale. Además, hay que prever qué cantidad de espacio necesito para cada equipo. La experiencia nos demuestra, pues para este 60 metros cuadrados, para este 35, vamos mirando. Tenemos en cuenta las salas auxiliares. Lavado, packaging secundario, control en proceso, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y llegamos a que necesito, como decíamos, 4 lechos fluidos. Le vamos a poner 3 máquinas de recubrimiento, le vamos a poner 4 máquinas de comprimir, 1 de capsular, 4 máquinas de blister, una zona de pesadas, el almacén, incluida la parte de muestreo, ya pensando en los palés que me hacen falta, el packaging secundario, todo lo que es el acondicionamiento, aquí era manual, pero se ponía en línea pensando en si un día quieren poner una máquina. Necesitaré una zona de lavado, formatos, control del proceso, unas zonas técnicas para poner aquí todo lo que son servicios y demás, además recepción, pasillos, y ya lo tenemos hecho. ¿Veis qué fácil sale cuando lo tiene uno todo calculado? Es fácil cuando lo tiene. No es fácil encajarlo todo, pero bueno, aquí tenéis un ejemplo. Alguien me dirá, oye, ¿y los vestuarios? Sí, muy bien visto. Nos vamos al segundo piso, donde tenemos la zona de control de calidad. Le ponemos los vestuarios, que nos interesaba ponerlos arriba. Una cantina que aquí necesitan ellos. Una zona para los pobres de mantenimiento que puedan tener sus... Nos pidieron una sala de formación. Nos pedían unas áreas técnicas donde van los climatizadores y otras oficinas, garantía de calidad y demás. Bueno, pues con unos corredores y demás, tenemos aquí el piso de arriba, que es un poco más pequeño que el de abajo. Lo mismo, a ver, sobre esto ahora hay que calcular limpiezas de aire, clasificaciones, presiones diferenciales, temperatura, todo lo demás, cómo tiene que ir. Y ya tendríamos hecho esto. Repetimos lo mismo para inyectables y para la otra planta que hemos dicho que íbamos a tener, de estériles. Y esto es el layout de las 3 plantas. Cuando ya lo tenemos, lo ponemos en nuestro terreno y vemos lo que ocupa. Como veis, les da para estas 3 y 3 más y un campo de fútbol. ¿Vale? Entonces, aquí ese cuadradito pequeño que veis ahí en medio a la izquierda es la zona de servicios. Vapor, calderas y demás que hicimos centralizado, porque para hacer 3 plantas ya lo tienes. Y vimos, que lo veis aquí todo agrupadito, es que los camiones vienen por el lado izquierdo de arriba. Entonces ya se previó que pudieran entrar, girar, dar la vuelta y volver. Bueno, pues habéis visto cómo sale un diseño conceptual de fácil cuando uno ha hecho todos los deberes y hay una parte, yo lo he comentado alguna vez, de artista, porque que te encaje todo no es tan fácil. Bueno, conclusión. Y acabo, que me he ido un poco de tiempo, pero bueno, con la parte inicial. Tenemos que hacer el diseño, como digo, empezando de dentro hacia afuera, en base a las operaciones. Es muy importante. Hemos de partir y ponernos de acuerdo de lo que llamamos unas bases de diseño. Hay que decir cuál es el inicio, de que voy a partir, como habéis visto aquí, tantos millones de sólidos, tantos millones de estériles, este tipo de productos, y eso es lo que nos lleva a un diseño. Hay que hacerlo simple, ponernos de acuerdo en el conceptual, congelarlo, que eso cuesta, porque cuando uno está pensando en ideas sigue, es como en casa, cuando uno hace la reforma de su casa se pone, ya que estamos, y nunca acaba. Bueno, y pararlo, y entonces seguir con los distintos pasos de la ingeniería. Consideremos la sostenibilidad desde el principio, lo que decía, los conceptos que habéis de sostenibilidad, contemplémoslo, porque va a ser mucho más fácil, mucho más barato, mucho más eficiente, y no dejemos de pensar en el futuro. Hay que pensar en esas necesidades futuras que vamos a tener, no hay que olvidarlas, hay que empezar y paso a paso. No hay que hacer toda la construcción de golpe, pero sí tenerlo todo previsto. Estos 3 edificios que habéis visto en el ejemplo, nuestro consejo es que empezaran con uno de ellos. Oye, empezad con uno y haréis luego los otros 2, porque claro, la inversión que esto supone es un dineral. Empiezas con uno y cuando esto ya te está dando dinero, vas al segundo y luego al tercero. Pero no intentes hacer 3 de golpe, porque eso es una animalada. Pero bueno, y hasta aquí es lo que tiene que ver con el conceptual.
No sé si he ido demasiado rápido, si os han quedado dudas, si parece todo tan fácil ahora que lo veis. No sé si desde casa, bueno, yo creo que como está esto siendo grabado, luego lo podrá ver más gente. Bueno, a ver, la ingeniería, solo la ingeniería, ¿eh? Yo no te hablo de la construcción, que luego dependerá. Mira, un diseño conceptual depende de lo fácil que sea el cliente, porque nos sentamos y tiene las ideas muy claras, si ya estás fabricando, piensa que alguno de estos diseños se ha hecho para gente que nunca había trabajado en el mundo farma. Claro, si tú no has trabajado nunca, cada pregunta que te hago no sabes qué contestarme. Unos vinieron una vez y nos dijeron, quiero en 6 meses tener una fábrica farmacéutica sacando producto por la calle. Dijimos, pues no, es que esto no es un súper que montas todo, metes el producto y ya, hay una evaluación y demás. A ver, un diseño conceptual puede tardar 6, 8 semanas. Si, a ver, este que has visto, llevó eso, ¿vale? Con las 3 fábricas. El cliente no sabía mucho de farma, pero nos dejó que le sugiriésemos. Oye, vamos a hacer, y casi fue decisión nuestra. Llegamos a este diseño que has visto. La ingeniería básica, podemos estar hablando de 2, 3 meses y la de detalle de otros 4, 6. O sea que en total, desde que empiezas hasta que acabas, 9 meses es un tiempo bastante normal, bastante normal. También depende, Maite. Si hablamos de estas 3 plantas que has visto, tener la ingeniería sí llevaría sus 9 meses. Si hablas de una planta mucho más pequeña, mucho más sencilla, igual lo tienes antes. Pero un mínimo te hace falta para tener este diseño y poder hacerlo. Y luego construirlo, pues depende, pero ya te digo, un par de años no te los quita nadie, por mucho que corras. Y a veces es que ya digo, tampoco vale la pena correr más porque alguno de los equipos que te van a dar va a tardar más que eso. Entonces, pero bueno, si quieres construir una fábrica nueva mañana, piensa eso, ¿eh? Ingeniería entre 6 y 9 meses, por decirte algo, y la construcción, añádele un par de años. Si le cuentas la validación y pasar inspección, otro medio año, por decirte algo, ¿eh? Pues estás yéndote a los 3 años casi que te decía yo. Bueno, pero piensa, a ver, validar este ejemplo que os he enseñado. ¿Qué te puede llevar? Ya digo, tienes que validarlo todo de cero. Las salas, los servicios, los equipos, los procesos. Luego que vengan y te inspeccionen el sistema de calidad, porque aquí no existía. A esto les tuvimos que hasta hacer, bueno, mira, esto es un organigrama de una empresa farmacéutica, aquí está la dirección técnica, aquí está, y tenían que buscar a la gente desde cero. Ya digo, yo supongo que al final el proyecto era tan grande que decidieron dejarlo. O al menos lo tienen ahí en stand-by, nunca se sabe. Pero bueno, piensa que es eso, las cosas llevan tiempo. Pero eso es lo suyo, porque es bueno, por eso he dicho el tema de la creatividad, que es verdad que hay mucha parte aquí de que uno cuando estudia farmacia, Marc, que cuando uno está estudiando farmacia, nunca se le ocurre que va a acabar siendo casi un artista. Esto es más cerca de un arquitecto casi que de un farmacéutico. Pero lo hablábamos el día de la academia, que fue sobre este tema también. Al final, la labor del farmacéutico es muy importante porque piensa que somos los que sabemos de lo de dentro. O sea, lo que yo os he enseñado de diseñar de dentro para afuera es imprescindible. Porque si no tendrás un edificio precioso, no va a funcionar. Yo aquí no tengo ahora mismo, pero os enseñaría fotos de algún edificio precioso que hemos construido. Claro, lo de dentro es lo importante, lo de fuera está muy bien, pero lo importante es que lo de dentro funcione bien. Sí, sí, pero es verdad que es lo más fácil cuando partes de cero. Es lo más fácil. La otra manera, lo más normal es, mira, después de espacio, necesito que mira aquí y entonces tienes que... También nos hemos encontrado, mucho más que esto que has visto tú. Porque además, cuando haces una remodelación, un revamping que llaman en inglés, lo tienes que hacer por fases, porque habitualmente te dicen, lo quiero y sin parar la producción. A ver, ¿qué significa esto? Entonces tienes que hacer algo que harías a lo mejor en 6 meses, harías el cambio. Acaba siendo 3 años porque tienes que hacer primero la parte esta, luego la parte esta, luego esta otra. Esto lo muevo aquí para poder seguir trabajando. Ahora esto lo muevo allí para... O sea, que lleva su tiempo y luego te encuentras con limitaciones.
Nos ha pasado ahora que hemos acabado toda una parte nueva, el software de la instalación nueva de aire no se entiende con el software de la instalación vieja. Hombre, pero es que no quiero dos sistemas. Claro, pues que tienes es del año 1990 y esto es que ya no hay ni mantenimiento, no hay ni los PLCs, habrá que cambiarlo. Y esto implica parar la producción de lo que tienes, cambiar esto que hablamos y dinero. Pero eso nos pasa, ¿eh? Nos pasa con mucha frecuencia. He visto que claro, se ve que hay una parte estéril. Y eso, En el diseño anterior ese que he puesto el ejemplo. Sí, ¿eh? A ver, lo que pasa es que yo aquí la parte estéril es esta que hay aquí, que no se ve mucho, pero o sea, digo que esto de aquí son 3 liofilizadores. A ver, yo porque lo he visto y he participado. Pero el mismo ejemplo que os he hecho para sólidos, lo podía hacer y con las piezas poniéndose solas, que no está fácil, para estériles. Aquí tienes 3 liofilizadores, aquí hay 2 líneas, aquí hay otra línea separada, que es de esterilización, creo que esto eran bolsas y esterilización terminal, y aquí hay otras 3 que también van por esterilización terminal. Entonces había, perdona, 4 con esta. 1, 2, 3, 4, 5 líneas verdes que